Gloria a Dios, aleluya, que estamos una vez más en este canal. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Con el segmento de Enseñando al Templo, tenemos el tema 30 días con Jesús, gloria a Dios. Ese es el día número 29, aleluya. Y el tema de hoy es Jesús resucita de entre los muertos. Jesús resucita de entre los muertos. Estaremos hablando del libro de Juan, capítulo 20, del verso 1 en adelante hasta el capítulo 21, hasta el verso 25. Gloria al Señor. Resulta que ya hemos estudiado, gloria a Dios, que Jesús fue crucificado y sepultado. ¿Qué pasa? Que ahora Jesús resucita de entre los muertos, aleluya. Y la palabra del Señor dice así, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la resurrección, aleluya. El primer día de la semana María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo al que Jesús amaba, y les dijo, se han llevado del sepulcro, al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. ¿Qué pasa? Gloria a Dios, que estos discípulos salieron a ver qué pasó, gloria a Dios. Cuando llegaron allá, vieron solamente los lienzos puestos allí y que el cuerpo ya no estaba, gloria al Señor. Entonces los discípulos decidieron volver, aleluya, decidieron volver hacia los otros y la mujer, María Magdalena, se quedó ahí en el sepulcro llorando, gloria al Señor. Entonces, ¿qué pasa? Aquí Jesús se le aparece a María Magdalena y le dice, ¿por qué lloras? Y ella le responde, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Ella pensaba que el que ella veía era el jardinero, gloria a Dios, pero era el mismo Señor. Entonces el Señor Jesús le dice, María. Entonces ella volteó su rostro, se volteó y ¿qué pasa? Entonces ella dijo Raboni. Raboni quiere decir maestro. Entonces Jesús le dice, no me toques, porque aún no he subido al Padre, mas ve a mis hermanos y diles. ¿Qué pasa en este punto de que no me toques? Estaba meditando mucho, gloria a Dios, y analizando sobre este punto, y resulta que en el griego original, gloria a Dios, en el griego original, el no me toques significa sujetar, retener, tocar. O sea, en el griego, este tocar tiene más significados. Quiere decir que Jesús ya estaba siendo sujetado por María Magdalena, porque imagínense que ustedes ven a alguien que ustedes pensaban que estaba muerto y lo ven resucitado, ustedes lo sostienen y lo agarran porque no lo pueden creer que resucitó, porque no pueden creer que está vivo. Entonces aquí, en el griego original, gloria a Dios, Jesús le estaba diciendo, María Magdalena, suéltame, no me agarres, no me retengas. Aleluya. Porque me imagino que posiblemente María Magdalena no quería volver a perder al maestro. Pero Jesús le dijo claramente, no me retengas porque aún no he subido al Padre, dándole a entender que aunque ella lo retuviera, lo agarrara, lo sujetara, él tenía que irse al Padre, gloria a Dios. Entonces Jesús le dijo aquí, vete y da las buenas nuevas a los discípulos para la gloria de Dios, gloria a Dios. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Muchas veces nosotros queremos retener al Señor, Señor, no me dejes, Señor, pero debemos entender que el Señor no es que no está diciendo que no nos toque, que no lo toque, que lo soltemos, no, sino que no nos sostengamos a las cosas visibles, aleluya, sino a las cosas invisibles. Debemos de sostenernos en esa salvación que Dios nos dio, debemos de tomar en cuenta
de que Él volverá a buscar a su iglesia. Aleluya. Lamentablemente Jesús todavía no está aquí, o sea, en el sentido de que no ha venido a buscar a su iglesia. Pero Él vive en cada uno de nosotros, aleluya. Y Jesús lo dijo claramente, bienaventurados aquellos que creyeron y no vieron, aleluya. Y eso es lo que prosigue aquí, que Jesús se le aparece a los discípulos y Tomás, incrédulamente, dijo, si el Señor no se aparece y yo entro mi dedo en sus manos, entonces no creeré. Y Jesús lo confronta claramente y aquí le dice lo contrario de María Magdalena. Aquí le dice que sí, que lo tocara porque Jesús quería aclarar la duda de Tomás. En el sentido de María Magdalena, Jesús no quería que María Magdalena lo reteniera, lo sujetara. Aleluya. Pero en el caso de Tomás, Jesús le dijo a Tomás, ven, toca, para aclarar toda duda. Y le dijo claramente, no seas incrédulo, sino creyente, Tomás. Entonces, en el verso 29, Jesús dice claro, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Así que debemos de creer, aunque no veamos, debemos de creerle al Señor de que Él volverá por su iglesia, de que Él volverá a buscarnos, aleluya, a buscarnos para que el Padre sea glorificado en Él, Señor. Mashaya, gloria a Dios. Hermanos, debemos de prepararnos cada día, debemos de permanecer limpios en santidad, cada día luchar más por esa salvación tan grande. Y miren qué tremendo, hay algo que me impresionó mucho aquí, que María Magdalena no se fue con las otras mujeres. Dice la palabra del Señor que María Magdalena estaba junto al sepulcro, llorando, dando a entender la representación de cómo debe estar la iglesia, delante del sepulcro llorando, en luto, en ayuno, en dolor, en oración, en clamor, anhelando volver a ver a nuestro amado, aleluya. Ella se quedó aquí en el sepulcro. Todos de nosotros hemos pasado por una situación difícil de alguien, de un ser querido que se haya muerto, y podemos imaginarnos qué sentía María Magdalena, qué dolor sentía ver al maestro con ella cada día y de repente ya no estaba, aleluya. ¿Y qué pasa? Entonces para empeorar más la situación, va al sepulcro y ni siquiera encuentra el cuerpo. Ni siquiera encuentra el cuerpo. Gloria a Dios, no sé cómo ustedes se sentirían, pero yo me sentiría fatal porque yo diría, ni siquiera el cuerpo lo puedo volver a ver, aleluya. Pero aquí Jesús está dando una enseñanza tremenda porque Él es claro, dejad que los muertos entierren a sus muertos, yo soy un Dios de vivos, aleluya. Entonces no debemos estar tristes. Por ejemplo, si se nos muere un familiar, es claro que estemos tristes, dolidos, pero debemos de pensar, este familiar se fue con Cristo, este familiar pudo ser salvo. Entonces, en la resurrección de los muertos, porque los muertos en Cristo resucitarán primero, dice la palabra del Señor, ahí nos veremos todos, gloria a Dios. Debemos de pensar más allá de la muerte, no en la muerte física, sino en la muerte espiritual. Debemos de, las personas que amamos, predicarle. Si tú amas a tu madre, a tu padre, a tu hermana que no quiere saber nada de Cristo, no dejes de predicarle, no dejes de decirle que Cristo la ama, no dejes de clamar por ella o por él. Entonces, ¿qué pasa? Hermanos, quiero decirle una cosa, que las personas que ustedes tengan en la familia, que ustedes digan, esa persona no se convierte nunca, ni volviéndola a hacer. No digan eso. ¿Por qué? Porque el mismo Jesucristo fue quien se le apareció a Tomás. Aleluya. El mismo Jesucristo fue que le dijo, mira Tomás, ven acá.
ven, pon aquí tu dedo, mira mis manos, y acerca tu mano, métele en mi costado. El mismo Jesús, aleluya. Y ese mismo Jesús que se le apareció a Tomás, al incrédulo de Tomás que dijo, yo no creo si yo no veo, ese mismo Jesús es el que se le va a aparecer al que menos cree en tu casa. Oh, Sharabaquía, santo Dios. Debemos de entender que para Jesús nada es imposible y que todo lo que pasa es para la gloria de Dios. Aleluya. Y yo también era una Tomás de mi casa. Yo también decía que Jesús ni Jesús. A mí no me hablan de Jesús. Pero ¿qué pasa, hermanos? Como yo fui una Tomás, una incrédula, Jesús mismo se me apareció y me dijo aquí lo mismo. No seas incrédula y cree que yo soy. Ay, Shamaya. Santo, aleluya. Mi alma te alaba, Jesús. Así que no pierdas la fe y sigue clamando por esos Tomás, porque cuando yo era un Tomás, aleluya, mi madre clamaba por mí. Cuando yo era un Tomás, mi tío clamaba por mí. Cuando yo era, oh, Mashara Bakaya. Cuando yo era un Tomás, muchos hermanos clamaron por mí. Yo no lo sabía, pero Dios en su misericordia después me lo reveló. Que todo es que todo ese pueblo clamaba por mi alma. Así que debemos de clamar por los Tomás de la casa. Debemos de clamar por esos que tú dices, eso no se convierte nunca. Con eso es que Dios lo va a hacer. Porque el que mucho se le perdona, aleluya, mucho ama, mucho ama. Así que no dejen de clamar. No dejen de clamar por estos Tomás. No dejen de clamar por estos que ustedes dicen, ahí no hay esperanza, ahí no hay una posibilidad de que se mejore. Sí lo hay. Sí lo hay. Y esa posibilidad está en Jesús. Si Jesús no hubiese llegado a mi vida, yo estuviera bajo tierra. Pero Él en su misericordia me rescató y me levantó de los escombros. Y no dejen de clamar, hermanos, no dejen de clamar por esas personas que nos atacan, que nos humillan, por esa persona que maldicen a Jesús, que lo niegan. No dejen de clamar. Porque imagínense si hubiesen dejado de clamar por mí, yo no estuviera aquí dando testimonio, no estuviera aquí hablándoles, porque debemos no solamente de predicar, leer la Biblia. Yo te puedo leer aquí la Biblia completa y tratar de explicártela, pero ¿de qué me vale si no la vivo? ¿De qué me vale decirte el Salmo 23 de memoria si no lo vivo, si no lo creo? Eso no es una religión, hermanos, es una relación con Dios a través de Jesucristo. Y debemos de entender eso, que hay muchos Tomás que niegan a Jesús. Hay muchos Tomás que dicen, yo no creo si no veo. Jesús nos manda a ser creyente, pero Jesús también se le aparece a esos Tomás que no tienen esperanza. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y el Señor es grande en misericordia y debemos de tener y tomar eso en cuenta, que Él es grande en su misericordia, que Él es el único digno de alabanza, Él es el único. Y muchas personas que dicen que las mujeres no pueden predicar, hermanos, aquí podemos ver que la primera persona que Jesús se le apareció fue a María Magdalena. A María Magdalena, ¿para qué? Para que dé las buenas nuevas, y Él la manda a ella a dar las buenas nuevas. En ese entonces, solamente o mayormente los hombres era que llevaban las buenas nuevas, la noticia y todo eso. Pero aquí Jesús decide aparecérsele a una María Magdalena, lo cual dice la palabra que sacó 7 demonios de ella para que dé las buenas nuevas. Y no es porque sea una mujer, no es porque, no. Él decidió que ella fuera la primera, porque a ella se le había perdonado mucho. A ella se le había perdonado mucho y
Y como dije antes, esto no es una religión, es una relación. Y María Magdalena sabía de que Jesús la libertó. Y ella era la adecuada para dar las buenas nuevas. ¿Por qué? Porque ella vivió el perdón de Dios. Ella vivió la misericordia. Ella entendió que sus pecados fueron perdonados. Ella entendió que estaba atada y ahora era libre. Y Jesús le dijo, ve y da las buenas nuevas. Porque solamente una persona que esté libre puede dar las buenas nuevas. Solamente una persona que esté libre puede dar el mensaje que Dios le dé. Una persona atada no puede dar el mensaje a otros. Aleluya. Vemos muchos predicadores, vemos muchas personas que predican la palabra y a veces la observamos de fuera y decimos, pero esa persona se le ve que está atada. Aleluya. Y Dios la usa si tiene que usarla, porque Dios usó una burra para corregir al profeta. Y si Dios quiere usar una piedra para darte un mensaje a ti, Dios lo va a hacer. Dios va a usar a lo que esté a tu alcance, sea una persona impía, sea una persona incrédula. Dios va a usar lo que esté a tu alcance, porque la palabra es la palabra. Y si Dios quiere corregirte, Él va a usar hasta un impío para corregirte. Pero una persona que está verdaderamente libre, ahí es que tú verás el fruto. Ahí es que verás el fruto. Porque dirás, mira, esa persona ni siquiera tiene que abrir mucho la boca porque yo siento la presencia. Porque es el fruto de Dios, el fruto del Espíritu que vive en esa persona. Aleluya. Entonces Jesús quiere que nosotros resucitemos de los escombros y resucitemos en gloria para glorificar al Padre. Que seamos creyentes y no incrédulos. Aleluya. ¿Y qué pasa? Entonces Jesús se le aparece a sus discípulos. Aleluya. Se le aparece a sus discípulos. Y hay algo que me impresiona mucho aquí, gloria a Dios, en el capítulo 21, el verso 3, donde Simón Pedro le dice a los dos otros discípulos, voy a pescar. Y ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Lo que aquí me llama mucho la atención es que Pedro dice, voy a pescar. Como dando a entender, yo voy a pescar. Yo, él. Pero los otros le dicen, no, no, tú no vas, aquí parafraseando. Vamos nosotros también contigo. A veces nosotros queremos hacer algo para el Señor. Yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello. Pero debemos de tomar en cuenta que la unión hace la fuerza. La unión hace la fuerza y la palabra de Dios es clara y dice, mejores son dos que uno. Y aún los discípulos, Jesús lo mandó de dos en dos. Porque si uno cae, el otro lo levanta. O sharabakaya. Es bueno que hagas la obra del Señor. Es bueno que tú trates de dar un tratado solo. Y todo eso es bueno. Pero recuerda que hay veces que Dios dice, no, no, es que no te vas solo. Es que vamos todos. La unión hace la fuerza. Debemos de ser un cuerpo en Cristo. ¿Y qué pasa? También aquí me llamó mucho la atención que ellos entraron a la barca y aquella noche no pescaron nada. Que esta situación pasó mucho antes, cuando Jesús no los había llamado, ellos no pescaron nada. Entonces Pedro le dijo, en tu nombre echaré la red, y ahí pescaron. Y aquí, después que Jesús muere, le pasó lo mismo. Fueron y pescaron, pero no pescaron nada. Entonces aquí Jesús se le aparece y le dice, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Jesús sabía que yo no tenía nada. Gloria a Dios. Pero aún así el Señor se preocupó por sus discípulos. Él se preocupó y le dijo, pero no tiene nada de comer. Entonces le dijeron, no tenemos. ¿Y qué pasa? Entonces ellos echaron la red. Y la red no se rompió, pero había muchos peces, muchos peces. Y esta fue la tercera vez que Jesús se le apareció
a sus discípulos después de haber resucitado. Después de toda esta enseñanza, Jesús sigue y le dice a Pedro que si él lo ama. Y le dice 3 veces, Pedro, ¿me amas? Hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y dice la palabra que Pedro se entristeció porque le preguntó la 3.ª vez que si lo amaba. Pero Jesús en cada ocasión le dice, apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. ¿Y qué pasa? Que al final le dice, sígueme. Sígueme, porque debemos tener el enfoque en Jesús. Si lo amamos, debemos de seguirlo. No podemos decir, Señor, yo te amo, pero yo no quiero hacer esto, yo no quiero hacer aquello. Señor, yo te amo, pero la vecina que vive al lado de mí, yo quisiera, Señor, que tú la mates. No, no, no. Ay, santo. Señor, yo te amo, pero quítame ese jefe tan fuerte, quítame ese jefe tan malo. No, 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 sígueme, sígueme. Entonces Pedro prosigue y dice, Señor, ¿y qué de este? Aquí Pedro se estaba refiriendo al discípulo amado que es Juan. Y Jesús le dice, Pedro, si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Dando a entender que no debemos de enfocarnos en lo que Dios quiere hacer en la otra persona. No, no, no. Debemos de enfocarnos en lo que Dios quiere hacer en nosotros. ¿Qué Dios quiere que nosotros hagamos? Si tú te enfocas, aleluya, siempre, ¿qué Dios va a hacer con este? ¿Qué Dios va a hacer con aquel? Oh, mira, Señor, ¿y qué va a pasar con ese? Porque, mire, esta hermana vive liberalmente, toma alcohol y aún usa ciertas cosas mundanas. Entonces el Señor te dice, pero, como quien dice, ¿y qué te importa a ti? ¿Qué te importa a ti? Sígueme tú. Preocúpate tú, ay, Sharabakia. Preocúpate tú por seguirme a mí, dice Dios. Preocúpate tú por seguirme a mí. ¿Por qué? Porque a veces estamos muy enfocados. Ay, ¿qué va a pasar con el hermano? Dios lo usa grandemente. Ay, Dios mío, yo quisiera que Dios me use así. No. Dios no hace copias, hermano. Dios hace diseños originales. Y a veces por tú querer ser copia o predicar igual que el hermano o cantar igual que la hermanita, no estás haciendo lo que Dios te mandó a hacer. Ser el diseño original por el cual y para lo que Dios te creó. Y aquí Jesús es muy claro y no le importó que Pedro le dijera 3 veces que lo amaba. Solamente le dije, oye, sígueme. Sígueme tú. Porque es Dios que va a trabajar con el hermano, con la hermanita. Es Dios que lo va a hacer. Enfócate tú en tu ministerio, en tu llamado. Enfócate tú en lo que Dios te ha llamado. Enfócate tú en los talentos y dones que Dios puso en ti. De tú poner empeño y usarlo para la gloria del Señor. Enfócate tú. Así que meditemos sobre esto, hermanos. Que el que mucho se le perdona, mucho ama. Que si Dios quiere usar a una piedra para dar el mensaje, Él lo hará. Muchas personas dicen, las mujeres no pueden predicar, las mujeres esto. Hermanos, debemos de meditar, estudiar, escudriñar las escrituras. Dios es claro. Si el hombre, un ejemplo, no quiere hablar, Dios va a usar a la mujer. Si la mujer no quiere hablar, ni el hombre tampoco, Dios va a usar a una mula, a una burra, como lo hizo. Si la burra no quiere hablar, oiga, hasta las piedras van a hablar. Porque no estamos de tiempo de relajo, que solo el hombre, que solo la mujer. No, 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 no. Varón y varona, dice el Señor. Pastor y pastora. No creo en esos ministerios que solamente lo dirigen mujeres, porque eso no es bíblico. Tienen que estar el varón, el pastor y la pastora, gloria a Dios. Dios lo que hace, lo hace bien y lo hace completo. Varón y hembra. No dice haga un ministerio mujer solamente, no. Haga un ministerio varón solamente. No, varón y hembra los creó. Aleluya.
¿Por qué? Porque Dios sabe que la mujer es un vaso frágil, que necesita respaldo. Y Dios sabe también que un hombre necesita a veces que la mujer le diga, mi amor, todo va a salir bien, que lo motive a seguir, aleluya. Pero aparte de que la mujer y el hombre se tengan, el motor es Jesús. Jesús es que nos da la fuerza a seguir. Jesús es que nos da la fuerza a luchar. Así que debemos de también pensar y meditar. Miren un ejemplo. Escuché un testimonio de una hermana en los lados de Afganistán, que lamentablemente ella está dirigiendo sola una congregación secreta, porque es que los hombres están en la guerra, los hombres están afuera. ¿Y qué pasa? Que esta mujer, aleluya, se encuentran en el sótano y oran y alaban a Dios y leen la palabra, aleluya. ¿Qué pasa? Dios permitió esto en esta situación por causa de que los hombres no estén ahí. Pero hay una diferencia de que si Dios lo permite así, eso no es un estado temporal, o sea, no es para siempre, sino es mientras tanto, aleluya, es mientras tanto, gloria a Dios, porque el plan de Dios es que esté el varón y la varona. Pero si por ejemplo, el varón tiene que irse por causa de guerra, la mujer permanece en la congregación y sigue pastoreando las ovejas. Pero no se puede poner una sola ahí. Yo soy pastora, ahora se va a hacer lo que yo diga. No, hermanos, he visto muchas congregaciones donde solamente hay mujeres. La pastora, la ministra, la profeta, la misionera. ¿Y dónde está el varón? Hermanos, no, eso no funciona. Eso lo que parece es una pelea de gallo. Porque se necesita orden. Y Dios lo dice claro, el varón y la varona. Dios le dio autoridad al hombre para que él dirija, para que él pastoree, aleluya. Y la mujer, la esposa del pastor, su ayuda idónea, la pastora de la casa, gloria a Dios. Pero tiene que estar la cabeza, tiene que estar el hombre, tiene que estar ahí. No podemos irnos y desviarnos de la palabra. Aleluya. Así que, gloria a Dios, el Señor me entró por ese lado. Dios sabrá por qué. Pero como dije antes, si Dios quiere usar una piedra para corregirte, Él lo va a hacer. Porque me ha pasado a mí muchas veces, aún los mismos impíos, no creyentes, me han corregido. Y yo digo, wow, Señor, yo entiendo, tú me estás hablando a través de esta piedra. Tú me estás redarguyendo, tú me estás enseñando a través de esta piedra. Porque Dios lo hace con quien Él quiera. Y si Dios aquí lo quería hacer con María Magdalena, ¿quién le iba a decir, no, mentira, hazlo conmigo? Yo me imagino, qué discípulo se iba para el Señor, pero ¿por qué no te me apareciste a mí primero? No, porque Dios sabe lo que hace. Y aquí se trata del arrepentimiento genuino. María Magdalena sabía de que fue libertada. Y María Magdalena, los discípulos se fueron, las mujeres se fueron, pero María Magdalena estaba en el sepulcro. Oh, Sharabaquía. María Magdalena estaba ahí en el sepulcro. Y eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan, que el que permanezca ahí en el sepulcro, el que permanezca ahí de luto, el que permanezca ahí anhelando volver a ver al Maestro, a ese es el que Dios, Jesucristo, se le aparecerá. A ese que permanece fiel ahí, delante. Ella estaba delante del sepulcro, dando a entender, Señor, te extraño, Señor, te amo. Y Jesús le dice, ¿por qué llora? Como quien dice, ¿por qué tú lloras? Yo estoy aquí. ¿Por qué tú lloras? Porque yo estoy aquí, en medio de tu sepulcro. ¿Por qué tú lloras si yo estoy aquí en medio de tu tristeza? Oh, Sharabakaya. Yo estoy aquí, dice Dios. Y no lo olvides, Él nunca nos ha dejado. Él está aquí.
Esharama-yarabakia. Él está aquí. Así que Dios te bendiga grandemente y será hasta la próxima. Amén y amén.